Iniciamos con la unidad 1.6, exponentes enteros y racionales. Vamos con el tema de potenciación. Bueno, nosotros sabemos que en la suma repetida de un número, es decir, si tenemos x más x más x más x, se puede escribir de esta forma, 4x. La suma repetida se puede escribir x más x más x más x, se puede escribir como 4x, simplemente sumar. Asimismo, podemos escribir el producto repetido, es decir, x por x por x, de una manera más eficiente con exponente, es decir, utilizando exponente. Entonces, en esta sección vamos a repasar las leyes de los exponentes enteros y los exponentes racionales. Potencia entera positiva. Para cualquier número real x y cualquier entero positivo n, el símbolo x a la n representa el producto de n factores de x. Es decir, que x a la n es igual a p, sería igual a x por x por x por x, punto suspensivo, n veces. Es decir, n se multiplicará por sí mismo tantas veces como lo indique el exponente. En este caso, x sería la base, a n se le llama exponente y a p, que es el resultado de la operación potenciación, se le llama potencia. Vamos a ver algunos ejemplos. 5 al cuadrado, como aquí hay un 2, entonces es lo mismo que multiplicar 5 por 5, igual a 25. Y a la 3 es lo mismo que decir y por y por y, 3 veces. 2x a la 3 es igual a 2x por 2x por 2x, que es igual a 2 por 2 es 4 y 4 por 2, 8. Y x, como está 3 veces, escribimos x a la 3. Menos 3 a la 4 es igual a menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Si multiplicamos los signos, sería menos por menos, más por menos, menos y menos por menos, más. Y los números 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Potencia entera negativa. En el tema anterior vimos la potencia entera positiva. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el exponente es negativo. Para cualquier número real x que no sea 0 y cualquier entero positivo n, el símbolo x a la menos n representa el recíproco del producto de n factores de x. Es decir, que x a la menos n es igual a 1 entre x a la n. Si se acuerdan, el recíproco de un número es igual a 1 entre ese número. En este caso, lo que hacemos es que ponemos 1 entre ese número y este exponente que estaba negativo lo ponemos positivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos 2 a la menos 3, es lo mismo que decir 1 entre 2 a la 3. Es decir, ponemos el recíproco de este número, que es lo mismo que decir 1 entre 2 por 2 por 2, ya que aplicamos el concepto de potencia positiva. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8, igual a un octavo. Si tenemos menos 1 entre 10 elevada a la menos 4, es lo mismo que decir 1 entre menos 10 elevada a la 4. Es decir, el recíproco, pero con potencia positiva, que es lo mismo que decir 1 entre menos 1 entre 10 por menos 1 entre 10 por menos 1 entre 10 por menos 1 entre 10, que es igual a menos por menos, me va a dar más por menos, me va a dar menos, y menos por menos me va a dar más. Y aquí debajo, 10 por 10 por 10 por 10, 4 veces es 10.000. Y todos los unos se multiplican y me da 1 entre 10.000. Esto sería como el recíproco de 1 entre 10.000. Bueno, es igual a 10.000. Lo que está
en el denominador pasa al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador, en este caso 1, que el 1 no se marca. Otra forma de cómo hacerlo es de la siguiente. Vamos a poner esto con un color diferente, por ejemplo con este azul. Otra forma de cómo hacerlo es, bueno, si tenemos menos 1 entre 10 elevado a la menos 4, aplicamos el recíproco. Recuérdense que en el recíproco decíamos que si yo tengo, por ejemplo, A entre B, el recíproco de esto, es decir, eso elevado a la menos 1, es lo mismo que decir A entre B. A entre B. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo hago? Esto lo invierto. En este caso, el signo lo dejo igual y digo 10 entre 1. En este caso el 1 no nos interesa porque sabemos que 10 entre 1 es igual a 0, es decir, que puedo escribir esto como simplemente 10 elevado a la ¿qué? Elevado a la, en vez de decir menos 4, escribimos 4 positivo. Ponemos el recíproco y en vez de poner esto positivo, lo ponemos negativo, que es igual a 10 menos 10 por menos 10 por menos 10 por menos 10, que va a ser igual aquí a 10.000. Y de esta forma hemos finalizado con este ejemplo. Continuamos. Tenemos entonces potencia de exponente 0. Todo número diferente de 0 elevado a la 0 es igual a la unidad. Es decir, que x a la 0 es igual a 1 para todo x diferente de 0. Ejemplos. 10 a la 0 es igual a 1. Menos 8 a la 0 es igual a 1. Y 1254 a la 0 es igual a 1. Potencia de exponente unitario. Todo número elevado a la 1 es igual a él mismo. Ejemplo, x a la 1 es igual a 1. Mejor dicho, ejemplo no, esta es la fórmula. X a la 1 es igual a x. Ejemplos, tenemos 12 a la 1 es igual a 12, menos 5 a la 1 es igual a menos 5 y 1354 a la 1 es igual a 1354. Continuamos con las leyes de los exponentes enteros y racionales. Sean x y y números reales y m y n enteros o números racionales, es decir, que pueden ser números enteros o números fraccionarios. Entonces, en las leyes de los exponentes son los siguientes. Número 1. X a la m por x a la n es igual a x a la m más n. Es decir, en la multiplicación de bases iguales se suman los exponentes. Fíjense bien, las bases tienen que ser iguales. Si las bases son diferentes, no se puede hacer la multiplicación, no se puede hacer la suma de los exponentes. Solamente es si las bases son iguales. Ejemplo, 3 a la 5 por 3 a la 2. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. 3 a la 5 más 2 igual a 3 a la 7. Fíjense que hay dos 3, se pone un solo 3 y se suman los exponentes. Vamos con la segunda, que es x a la m elevado a la n es igual a x a la m por n. Es decir, una potencia elevada a otra potencia, es decir, un exponente, una base con un exponente elevado a otro exponente, se multiplican los exponentes. X a la mn. Ejemplo, 7 al cuadrado elevado a la 8, ¿a qué va a ser igual? A 7 por 2 por 8. Igual a 7 elevado a la 16.
Continuamos con el tercer caso, que es x multiplicado por y elevado a la n va a ser igual a x a la n por y a la n. Es decir, en la multiplicación se distribuye la potencia o el exponente. Así que la multiplicación es distributiva con relación a la potenciación. Ejemplo, si yo tengo a por b elevado a la 3, este 3 yo lo puedo distribuir tanto al a como al b. Es decir, que el resultado va a ser a la 3 por b a la 3. En la división ocurre lo mismo. X entre y elevado a la n se distribuye esta n tanto a la x como a la y. Es decir, que el resultado va a ser x a la n entre y a la n. Es decir, en la división, que la potenciación es distributiva con relación a la división. Ejemplo, 5 entre 3 elevado al cuadrado es igual a 5 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Fíjense muy bien, la potenciación es distributiva con relación a la multiplicación y a la división, pero no es lo mismo o no es así con relación ni a la suma ni a la resta. No podemos distribuir la potencia con relación ni a la suma ni con relación a la resta. Y por último, el número 5, ¿qué tenemos? Que si tenemos una división de bases iguales, se restan los exponentes. Es decir, si yo tengo x a la m entre x a la n, va a ser igual a x a la m menos n. Es decir, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Ejemplo, 2 a la 10 entre 2 a la 4 es igual a 2 a la 10 menos 4. 10 menos 4. 10 menos 4 que es 6 y al final me queda 2 a la 6. Vamos con nuestra sección K, que es simplifique y exprese de tal manera que no haya exponentes negativos. Vamos entonces a aplicar las propiedades de la potenciación de los exponentes y si hay algún exponente negativo lo tenemos que volver positivo. Vamos con el primero. Primero tenemos una multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes, es decir que sería x a la 3 más 5 igual a x a la 8. Y hemos finalizado. Con nuestro segundo tenemos una división de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. Así sería y a la 4 menos 7 igual a y a la menos 3. Como me están diciendo que los exponentes tienen que ser no negativos, que no haya exponente negativo, entonces tengo que transformar esto a un exponente positivo, que sería 1 entre y a la 3. Si está arriba, con exponente negativo, baja al denominador con exponente positivo. Y viceversa. Vamos con nuestro tercer ejemplo. Sería x al cuadrado, y a la menos 5 elevado a la 3. Aquí voy a aplicar la propiedad de primero a distribuir esta potencia en cada uno de los factores. Es decir, que al final sería x al cuadrado elevado a la 3 multiplicado por y a la menos 5 elevada a la 3. Entonces, aplicando potencias de potencia, se multiplican los exponentes. Sería el primero x a la 2 por 3, que son 6, multiplicado por y a la 5 por 3, que es menos 15. Como el y está negativo, baja al denominador y el resultado final sería x a la 6, y a la 15. Y hemos finalizado. Vamos con nuestro cuarto ejemplo. Aquí tenemos
menos 3x y a la 5, todo eso elevado al cuadrado, por x a la menos 3, y, x a la 3, y, todo eso elevado a la menos 1. Primero vamos a distribuir esta potencia a cada uno de estos números que están aquí adentro, de estos factores. ¿Y qué tenemos? Tenemos menos 3 elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado por y a la 5 elevado al cuadrado. Todo eso va a estar multiplicado por x a la 3 elevado a la menos 1 por y elevado a la menos 1, que va a ser igual a ¿quién? Menos por menos da más, al final me va a quedar 3 al cuadrado. Aquí x a la 5, x a la 5, no, x al cuadrado, entonces y a la 10 se multiplica 2 por 5, 10, por este lado, x a la menos 3, y a la menos 1. Vamos ahora a multiplicar las dos x, como las bases son iguales, se suman los exponentes, me queda el 3 queda igual, porque el 3 no se multiplica con nada. El x, 2 más menos 3 me da x a la menos 1. Y el y, 10 más menos 1 sería 9, sería y a la 9. Y como le decía, que los exponentes tienen que quedar positivos, el resultado sería, arriba serían 3 al cuadrado por y a la 9. Y abajo estaría x, que como el exponente está negativo, pasa abajo, pero con exponente positivo. Y de esta forma hemos finalizado con este ejemplo. Vamos ahora a nuestro último ejemplo, que es una división. Vamos primero a distribuir este cuadrado a cada uno de los factores que están aquí. Lo voy a hacer directamente. Ahorita lo estaba planteando, ahora lo voy a hacer directamente. A la 3 elevado al cuadrado sería 2 por 3, 6. Es lo mismo que decir a la 6. B a la 3 por 2, b a la 6. Y debajo sería b a la 2 por 2, 2 por menos 2, menos 4. Vamos ahora, como hay b, arriba y abajo, yo puedo simplificar diciendo a la 6, b se restan los exponentes y me quedaría b a la 6, lo voy a plantear, menos 4. Vamos a poner esto un poquito más grande para que se vea. 6 menos 4. Que va a ser igual a ¿quién? A la 6. Menos por menos da más. Es decir, que al final lo que queda es b a la 10. B a la 6 más 4 igual a b a la 10. Como todos los exponentes son positivos, aquí hemos finalizado. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a aplicar las leyes de los exponentes. En este caso, vamos a tener en cuenta que cuando nos aparecen estos tipos de ejercicios, aquí en este tema de las potencias, no nos interesa encontrar el valor del número en sí, sino dejar todo expresado en términos de potencia, es decir, los números expresados con exponente para poder aplicar las propiedades. Así que no me interesa saber cuánto es 2 al cubo, ni 5 al cuadrado, ni 8 al cuadrado, sino saber cuánto me va a dar esto
Todo esto en función de 2 y en función de 5. Entonces, antes de realizar estas operaciones, lo que tenemos que hacer es, si nos fijamos, aquí lo que hay básicamente son 2 y 5. Esas son mis dos bases que hay aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es, lo que no esté en esas bases, tratarlo de llevar a esas bases descomponiendo los números en sus factores primos. ¿Qué es descomponer un número en sus factores primos? No es más que empezar a dividir el número. Por ejemplo, el 8. Si yo el 8 lo descompongo en sus factores primos, yo empiezo a dividirlo, a sacarle mitad, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Es decir, que el 8 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2, es decir, 2 a la 3. Y el 125, por ejemplo, vamos a descomponerlo en sus factores primos. 125, bueno, no tiene mitad, no tiene tercera. Bueno, sí, tercera sí tiene. Puedo decir que no, no tiene tercera. Perdón. No tiene tercera, pero sí tiene quinta. Ahí se va a buscar la quinta. La quinta de 125, ¿a qué es igual? A 25. Quinta de 25 es igual a 5 y quinta de 5 es igual a 1. Es decir, que yo puedo escribir el 125, lo puedo escribir como 5 tres veces, es decir, 5 a la 3. Una vez ya yo tengo estos números con sus factores primos, yo puedo entonces reescribir estos números, que están el 8 y el 125 ya expresado en términos de 2 y 3. Aquí, si se fijan, tenemos 8 al cuadrado, es decir, que si 8 es igualado a la 3, entonces 8 al cuadrado sería igual a 2 a la 3 elevado a ¿quién? Al cuadrado. Aquí, aplicando la propiedad de potencia, se multiplican los exponentes y eso va a ser igual a ¿quién? A 2 elevado a la 6. Voy a pasar una raya por aquí para que no se confunda. Así que 8 al cuadrado lo mismo que decir 2 a la 6. 3 por 2, 6. Ahora sí, vamos a escribir todos estos números ya con sus exponentes. Tenemos el primero, igual, 2 a la 3 por 5 a la menos 4 por 8 al cuadrado, que es 2 a la 6. Y abajo, 2 a la menos 5 por 5 al cuadrado por 5 a la 3. Vamos a escribir este 3 mejor. 5 a la 3. Ok, ahora vamos a aplicar las propiedades. Si se fijan, aquí lo que tenemos son puro 2 y 5. Eso quiere decir que lo que yo voy a hacer es que todo lo que se está multiplicando, es decir, todo lo que está arriba, lo voy a considerar como una suma, los exponentes, y lo que está abajo lo voy a considerar como una resta. Es decir, si se acuerdan la propiedad, si se multiplican, se suman los exponentes, si se dividen es si tenemos uno aquí abajo, se restan los exponentes. Entonces, el 2, voy a escribir primero el 2, ¿qué va a tener? Este 3 que está aquí, más 6, como está arriba, se está multiplicando, más 6, ya. Entonces abajo tenemos este menos 5 que está dividiendo, es decir, que se resta. Entonces, como está abajo, sería menos 5 y ya terminamos con el 2. Y por otro lado tengo el 5
todo esto va a estar multiplicándose, ¿verdad? El 5 elevado a la ¿cuánto? 5 a la menos 4, que está arriba. Y arriba no hay más 5, es decir, que nada se multiplica, entonces los que están abajo se restan. ¿Sí? Este exponente que está aquí abajo se va a restar. Y este 3 que está aquí también se va a restar. Y el resultado de esto va a ser, fíjense que aquí menos por menos me va a dar más, es decir, que aquí sería 3 más 6 sería 9, y como menos por menos es más, 9 más 5 serían 14, es decir, que el resultado sería 2 elevado a la 14 por 5 elevado a la menos 4, menos 2, menos 3. Bueno, como todo negativo, se van a sumar y se pone el signo negativo. Sería menos 6, menos 9. Menos 9. Entonces, para expresar todo esto con potencias positivas, el resultado sería 2 a la 14 y este 5, como está arriba, con exponente negativo, pasa abajo, pero con exponente positivo. Y aquí hemos finalizado con este ejemplo. Vamos con el próximo ejemplo, y es elimine los exponentes negativos y simplifique. Esos son ejemplos de lo que aparecen en la página 16 y al final de la página 15 del manual. Entonces, lo que vamos a hacer es la siguiente multiplicación: 5xy al cuadrado entre 3x al cuadrado, x a la menos 2, y a la menos 3, todo esto elevado a la 3 por 3x a la menos 3, y a la menos 4, entre 5x a la 3, y a la 7, todo esto al cuadrado. Vamos a ver, lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de los exponentes. Aquí, como hay varias operaciones, lo primero que hacemos es resolver estos exponentes que están aquí. Podemos eh, antes de resolver lo que está aquí entre paréntesis, que pudiéramos hacerlo así, pero para no trabajar dos veces y trabajar una sola vez con todas las potencias que están aquí, yo voy a aplicar la propiedad de distributiva, es decir, este 3 que está aquí se va a distribuir a cada uno de los factores que están aquí, y también se va a distribuir a cada uno de los factores que están en el denominador. Es decir, que aquí se va a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, de la potenciación con relación a la multiplicación y de la potenciación con relación a la división. Y lo mismo vamos a hacer aquí también. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, esto se puede escribir como en el primer factor que vamos a escribir. Vamos a escribir 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado al cuadrado, y al cuadrado elevado al cuadrado. Esto pudiéramos hacerlo directamente, pero yo lo voy a hacer aquí un poquito más por parte para que no se confundan. Yo lo estoy poniendo al cuadrado, pero realmente es a la 3 que va. Es a la 3 que esto va. Entonces, en vez del cuadrado, es a la 3. 5 a la 3, x a la 3, y al cuadrado elevado a la 3. Y debajo, ¿qué voy a tener? 3 a la 3, x a la menos 2 elevado a la 3, y y a la menos 3 elevado a la 3. Y todo esto se va a multiplicar por ¿qué? Ahora todo va elevado al cuadrado. 3 al cuadrado
x a la menos 3 elevado al cuadrado, y a la menos 4 elevado al cuadrado. Y debajo, ¿qué tenemos? 5 al cuadrado, x a la 3 elevado al cuadrado. Vamos a hacer este 3 mejor. X a la 3 elevado al cuadrado. Y y a la 7 elevado al cuadrado. Listo, ahora vamos a aplicar esta propiedad que es potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Como le dije, aquí pudimos hacerlo directamente. Yo lo quise hacer con un paso adicional para que no se confundieran. Así que al final, ¿qué es lo que me va a quedar? 5 a la 3, se escribe igual, x a la 3, x a la 3, y a la 2 por 3 sería y a la 6, y a la 6. Y debajo voy a tener 3 a la 3, 3 a la 3, x a la menos 2 por 3 se multiplican, sería menos 6, x a la menos 6. Entonces, si multiplicamos y elevado a la 3, a la menos 3, por 3, esto me va a dar y a la menos 9. Y en el otro paréntesis que tenemos 3 al cuadrado, 3 a la menos x a la menos 6, menos 3 por 2 menos 6, y a la menos 8, y a la menos 8. Y abajo tenemos 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, x a la 6, 3 por 2, 6, x a la 6, y a la 14, y a la 14. Ahora vamos a realizar la multiplicación. Si se fijan, aquí lo que tenemos son, las bases que tenemos son 5, 3, x y y. Entonces vamos a empezar a aplicar las propiedades de multiplicación y división para cada una de estas bases. Vamos a iniciar con el 5. 5 elevado a la ¿quién? A la 3. Aquí tenemos un 3. Y ya aquí arriba no hay nada que lo multiplique. Y debajo tenemos un 5 a la 2, es decir que tendríamos 5 a la 3 menos 2. Como están dividiendo, se restan los exponentes. Vamos con el 3. El 3, ¿qué tenemos? Aquí arriba tenemos un 3 al cuadrado. Entonces está multiplicándose. 3 al cuadrado, no hay más nada. Y debajo tenemos un 3 a la 3. Como está dividiendo, se restan los exponentes. Sería 2 menos 3. Vamos ahora con la x. ¿Qué tenemos? X elevado, arriba hay un 3, la primera. Y un 6, es decir, más, como está multiplicándose, se suman los exponentes. Más menos 6. Y debajo tenemos este que se está restando, sería menos menos 6. Menos porque se está restando y menos 6 por el menos 6 que está aquí. Y aquí, como se está restando, menos 6. Todo esto va a estar multiplicado por ¿quién? Por y
Arriba tenemos y a la 6. Aquí esta se está multiplicando más menos 8. Más menos 8. Cierro paréntesis. Y debajo tengo más menos 9. Más menos 9. Más menos 9. Y por aquí menos, más menos 9 no. Este está restándose. Como está abajo, sería menos menos 9. Menos, porque se está dividiendo, y menos 9 de aquí. Menos 14. Ahora sí, vamos entonces a hacer la suma correspondiente. Por aquí tenemos 5 a la 3 menos 2 sería 5. Solamente 5. 3 menos 2, 1, 5. 3, todo esto multiplicado por 3 a la 2 menos 3, que es menos 1. X elevado a la, fíjense aquí, vamos a sumar 3 más menos 6, en este caso, como una resta que estamos haciendo, nos quedaría menos 3. Entonces, menos por menos da más, entonces sería menos 3 más 6 serían más 3, y más 3 menos 6 serían menos 3. Es decir, aquí, si lo hacemos aparte, lo voy a hacer por aquí. Esta operación, primero voy a eliminar los paréntesis. Sería 3 menos 6, menos por menos más 6, menos 6. 3 menos 6, menos 3 más 6, menos 3 más 6 serían 3 positivo, y 3 menos 6 serían menos 3. Y en el y, ¿qué tenemos? En el y, o en la y, tenemos, voy a hacer lo mismo por aquí con este, sería 6 más por menos menos 8, menos por menos más 9, menos 14. ¿Qué tengo? 6 menos 8 da menos 2, menos 2 más 9 me da 7 positivo, y 7 menos 14 me va a dar menos 7, es decir que y va a ser igual a menos 7. Repito de nuevo. 6 menos 8 sería menos 2, menos 2 más 9 serían, menos 2 más 9 serían 7, y 7 menos 14 sería, 7 menos 14 serían menos 7. Entonces esto lo podemos escribir de la siguiente forma, ya para finalizar. El 5 nos queda arriba porque está positivo, y todos los otros que están negativos irían abajo con exponente positivo, es decir, 3 por x a la 3 por y a la 7. Y de esta forma hemos finalizado con este ejemplo.